5.300, se ha llevado el menos proyecto, el menos contrato se llevó esa empresa. Al principio en el 2008 y lo podemos asegurar con socorro. Entonces es necesario que el alcalde que haya celeridad y que en aras de callarnos a todos nosotros para que de una forma sean las vallas las que hablen, sean ellos las que nosotros nos permita hacer un pequeño evalúo si en verdad la obra se gastó tanto dinero y el material porque aunque se invirtió, porque aunque no tengamos el conocimiento académico, aunque no tengamos el conocimiento profesional, los que sí conocen, porque han trabajado la construcción, sí conocen más o menos cuánto se invierte. Entonces, he llamado al alcalde, a los amigos de concejales que se pongan de acuerdo y que coloquen esta valla. Otra cosa que quería acotar y no sé, hay personas que me han estado enviando mensajes amenazantes, que están perdiendo el tiempo enviando mensajes de amenaza, tratando de que calle las cosas que estoy diciendo. Ya, bueno, para nadie es un secreto la cantidad de cuestiones que tengo que someterme, inclusive en el año pasado, ustedes, la mayoría de las personas lo vieron por los medios, la persecución policial, el acoso que cargaban por uno decir la verdad. Bueno, eso es parte de la vida cotidiana que hemos tenido que llevar y en esto no crean que me voy a detener, ni no hay temor, y que sepan conscientemente los que están enviando mensajes, o los que lo envían, que no hay temor, vuelvo y lo repito, me imagino de dónde debe venir, de dónde debe provenir, porque la lucha a la que me estoy sometiendo y la que nos sometemos todos es una lucha colectiva, y estoy seguro que los de abajo, los del barro, los pates del suelo como somos nosotros, no van a preocuparse atendiendo ese tipo de mensajes. Entonces, bueno, quiero enviarle mis saludos a la amiga Iriana Guevara, la chica de los mensajes, que no ha podido estar presente por motivos personales, sin embargo se mantiene con nosotros en la audiencia. Saludos a los amigos de Santa Rita, saludos a los amigos de la Colina de Mara 2, mi amigo Cato, que está siempre en sintonía, y los trabajadores de la refinería de Palito, que también se mantienen en sintonía. Gracias por ese apoyo, por esas llamadas que siempre nos ayudan y nos dan ánimo para seguir adelante, porque no es fácil a lo que estamos haciendo y que lo que nos sometemos todos los días. Lo repito siempre, gracias a los hermanos cristianos, a las personas que piden por nosotros, porque la oración del justo es la que puede. La amiga Yasmina Mesa, vocera de la mancomunidad, el amigo Mora, Enrique Mora del sector Durán, que también nos acompaña, la amiga María Reyes, vocera de la mancomunidad de empleados, siempre presente, siempre firme, y es una de las y me anima, estas mujeres que siempre me han acompañado, como la amiga Libre Núñez, la amiga Maribel Mujica, y así a varias amistades que nos dan la fuerza, nos fortalecen todos los días, y es de actividad. Y repito nuevamente cómo en estos últimos tiempos la mujer ha ido ocupando un espacio muy importante en la sociedad, y a nivel nacional e internacional ocupando cargos como presidentes de la República, ministros, inclusive cargos, y voy a referirme aquí en el ámbito municipal, bueno, mujeres como Carolina, como María, mujeres como Betty Cárdenas, que siempre también luchadoras, bueno, son las personas y que de una forma han ido desplazando un poco a los hombres. El llamado que le hago a los amigos, a los compañeros que escuchan, algunos quizás no escuchan porque tienen que estar en la encrucijada, pero a las mujeres, a las hijas, a los hijos, a sus familiares, a los amigos que todos los días tienen que salir a buscar el empleo, voy a decir a los que salen a buscar el empleo, que hablen con ellos, que les digan que tienen que crear conciencia, que hay que mantenernos unidos para un solo objetivo. No podemos seguir perdiendo el tiempo en la encrucijada, no podemos seguir perdiendo el tiempo en estos tubos, que lo que hacemos es pulirlo, el tiempo
proyecto está pasando, viene una parada en Pequibé, vienen unos proyectos en Pequibé, y esperamos, Dios mediante, que se pueda resolver el conflicto en el ámbito de la construcción, y también que se han beneficiado todos los trabajadores que estuvieron allí, que dicho sea de paso, cuando arrancó el proyecto, muchas personas que tuvieron que empezar en la fase de excavación, había mucho material contaminante, muchas personas fueron enfermas de la piel por el mercurio, consideramos que esas personas también deben ser beneficiadas. Pero eso lo va a determinar ya cuando lleguen a los acuerdos, las personas de la construcción y la empresa. Dios mediante, esperamos que sea satisfactorio y sea beneficioso para ambas partes. Estamos hablando de mucho dinero que tanto la empresa debe de acuerdo como también, y que lo defiende, pero también a los trabajadores, a los empleados, necesitan llevar para su casa para tener mejor calidad de vida y para seguir viviendo, para vivir viviendo. Entonces, el llamado es a la conciencia, y están invitados también los amigos de la organización Reina Cedeño, los amigos del Consejo Comunal, están pendientes, me llevaron hace ratito y me dijeron que iban a estar presentes para el próximo programa. Bueno, aquí los estaremos esperando. Y Dios mediante, bueno, el próximo programa, que es mañana, donde estaremos recibiendo y manifestando además inquietudes. Bueno, hemos llegado al final del programa, tengo que cumplir también un compromiso, voy a salir 5 minutos antes, pero mañana continuaremos con más información. Sí,